Hola, muy buenas tardes. Good afternoon, everyone. It is my honor to have today Ed Lazere running for council member at large in Washington, D.C. Hola a todos, estamos aquí compartiendo el honor de esta reunión con Ed Lazere. Él es un candidato al Consejo de la Ciudad a lo largo de toda la ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. It's such an honor to have you here, Ed. I've been hearing just wonders about you from my co-workers and activists in the field. I would like you to introduce yourself to our people that might be here. Quisiera que te presentaras con todos. Yo sé que esta presentación va a ser bilingüe. So everything that you say in English, yo lo voy a repetir en español. So thank you for everyone for your patience, but hopefully with this, we're going to reach those that haven't been able to follow the virtual interviews other people done in Spanish. Así que aquí nos vamos. All right. Well, good afternoon. I'm very excited to be here. Thank you so much, Daniela. My name is Ed Lazere, and I am running for DC Council at large, meaning representing the whole District of Columbia. Como ya les mencionaba, el señor está aquí y nos da la bienvenida. Él está representando o lanzándose para ser uno de los de las miembros del Congreso de DC, que son generales. So let me just spend 1 second about that. Can you tell us how many people are in the City Council in DC? There are 13 members of the DC Council, and this election there are 2 at-large seats that are up, and I am running for one of those 2 seats. Sí, entonces, en DC tenemos el presidente municipal, el mayor, right, that right now is Mayor Bowser, y también tenemos 13 candidatos, y digo 13 miembros del consejo. Y estos miembros, los únicos que están para elección son 2 puestos de manera at-large. Can we just elaborate on that a little bit just to make it clear for everyone? So some of the positions on the council are for wards and some are at large. Can you tell us which one which? But first I'm going to translate that. Entonces, lo que vamos a explicar un poquitito es que en el consejo, 13 de esos puestos, algunos son representativos por ward, que son las secciones que tenemos en DC por números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y después tenemos los que son generalizados de toda la ciudad. So how many are in each division? Yep, so we have 8 wards, and tenemos 8 wards. And each ward has 1 council member. Ahí tenemos 8, 1 por ward. And then there's a council chair, that's number 9. Ese es el chair, el número 9. And then 4 that are at large, representing the whole city. Y luego tenemos estos 4 que son at large, que para mí son muy interesantes. For me, they're very interesting because these 4 are actually need to be more involved and engaged with the whole city. So estos 4 son muy interesantes porque tienen que saber las problemáticas, las oportunidades de toda la ciudad en cada uno de los wards. Muy bien. Hasta ahí. Entonces, hay 2 openings, ¿no? Hay 2 openings y uno de ellos es muy probable que obtenga la reelección council member rights, ¿correcto? Right. Porque ella estuvo y tiene muchas oportunidades de reelegir. Entonces, hay muchos otros candidatos que están contendiendo por esta posición que se abrió porque la persona que la tenía se jubiló. The person that had that seat retired, correct? Yeah. Okay, that's what I was saying. Ahora, after you. Yeah, well, and it's really important for everyone to understand that they get to vote for 2, right? Sí, es muy importante para todos entender que cuando les llegue su boleta de votación, pueden votar por 2. Which by the way, another parenthesis, DC is one of the 9 places or states, even if we're not a state, but there's 9 of the cities that will be receiving the ballots for voting, even if we didn't ask for them, right? Everybody gets their vote by mail, automatically. Yep. Although if you didn't, so the Board of Elections is mailing ballots to everyone, but if for some reason you don't get one, you'll go and vote in person. Okay, nada más, ahora en español.
So, DC es una de las pocas ciudades del país que va a recibir esta boleta de votación. Si uno ni siquiera la pidió, va a llegar a su casa por correo, porque esa es una cortesía de la ciudad de DC. Sin embargo, el Board of Elections, que es la Junta de Elecciones de DC, está ayudando a las personas que por alguna razón no la recibieron a que la reciban. Porque si usted la tuvo que haber recibido, si no la tiene, por favor pídale al Board of Elections que se la entregue. Yes, good. Seguimos. So, DC has been my home for my entire adult life, and lots of important things have happened to me here. It's where I got married. It's where my wife and I bought our first and only house, and where we raised our two sons, David and Adam, all the way through DC public schools. Sí, yo tengo una sorpresa para usted, Mr. Ed. I have a picture for that. Let me see the picture. Can you see it? Okay, muy bien. Let me just make it bigger. Okay. Thank you for your patience. So, this is a picture of Mr. Ed when he said, él le dijo que ha vivido aquí toda su vida adulta, se mudó aquí en 1986 para trabajar como educador, y él y su esposa han formado su familia aquí, sus hijos son de aquí, de DC, y él y su hijo, sus hijos estuvieron primordialmente en escuelas públicas de DC. This I also found on your page. Your kids have mostly been raised in public schools in DC, correct? That's correct. Yep. Muy bien. I think I got everything. I'm not sure, but this is the basics, right? That you've been here for quite a while. Yep, that's exactly right. Yep, that's all good. And I've been trying to give back to my community for a long time. So I served on the PTA, and I was the president of my religious congregation. I was a Cub Scout leader. I've just... Okay. Poco pausa. Entonces, él está diciendo que él siempre ha estado involucrado con la comunidad aquí desde que se ha mudado. Él fue parte de los PTA, que son las juntas de profesores y de padres, para representar y estar involucrados con la escuela. Y también formó parte muy activa de su iglesia. Can you mention the name of your church or your faith of worship? Yeah, it's Temple Micah. Temple Micah, en Washington, D.C. In Washington, D.C., yeah. Y ahí estaba muy activo. Okay. I caught up with your translation. That's good. And I've also have spent my career focused on issues of addressing poverty, including for the last 20 years, focusing on issues of economic and racial justice right here in Washington, D.C. Ok, entonces él se ha enfocado en los asuntos que promueven y propugnan por una igualdad económica y social en Washington, D.C. Desde estos años que ven aquí, él trabaja en la defensa de la pobreza, and he's done this through the Center on Budget and Policy Priorities, ¿verdad? Yeah, verdad. Este es el centro de los recursos económicos, el presupuesto y las prioridades de la política en Washington, D.C. Yeah. And it also says here that starting in 2001, well, would you follow up? I'll keep translating. Yeah, so the organization, since 2001, so for almost 20 years, I was the executive director, the leader of the Fiscal Policy Institute. And what I tried to do there was advocate to make sure that the city was investing properly in things like healthcare and education and affordable housing. Genial. Entonces, por más de 20 años, you were the director? Ajá. Él fue el director de esta organización, que es el Instituto de Política Fiscal de Washington, D.C., que mucha gente lo conoce como el DCFPI, ¿no? Y este es una organización que ayuda para que el gobierno responda a las necesidades de la gente, de nuestra gente y de la gente que más lo necesita. So they respond to the needs of our people and of those who need the most. Can you just explain a little bit how that's done? Because I'm very involved in going to testify to the city council, but not many people might know the details about what that means. Now let me translate that.
quiero que Ed nos explique un poco cómo hace esto el instituto, porque yo, por ejemplo, me he encontrado en el activismo local, vamos a testificar a las reuniones del council y ahí es donde pedimos los cambios. Yes. Yeah. Well, the first thing I did, Daniela, was actually to do research on the city's biggest problems so that policymakers, other people who are currently the mayor and the current council could understand, and to give information so that advocates could talk about it. So doing reports, for example, on the loss of affordable housing in DC and what that meant for families. Ok, un momento. Ok, entonces una de las primeras cosas que Ed hizo fue investigar realmente a profundidad cuáles eran los problemas que estaba sufriendo nuestra comunidad. Entonces él se volvió el experto en dar este tipo de información a las personas que abogan por las soluciones para nuestra gente. Y él construyó reportes y informes que permitían al Consejo de la Ciudad y a las partes interesadas que tengan datos, ¿no? It was the data and the hard information that allows them to really take action. Entonces, esta información que es la más importante para poder tomar acciones necesarias. Okay. Exactly. Yep. And then with that information, I would join or build coalitions with other organizations, with other people, and together we would encourage the mayor and the council to address these problems, like increasing funding for schools or building more affordable housing. Entonces, uno de los principales asuntos en los que Ed se ha estado devoto y muy dedicado es en que se den más fondos y recursos a las escuelas, sobre todo a las escuelas públicas, y también que se den recursos económicos para que haya más viviendas que podamos pagar, que podamos inventar, porque como saben, as you know, Ed, the price of the housing has been rising, so I'm going to translate that. Entonces, affordable housing es un término que se utiliza en inglés para decir vivienda que podamos ser capaces de sustentar, de pagar. ¿Y esto cómo lo logró él? Él lo logró a través de que esta información que él investigaba, él la utilizaba o la aprovechaba para hacer coaliciones con personas clave y también para hacer coaliciones con otras organizaciones que ya estaban participando en mejorar en este tipo de temas para Washington, D.C. Yep. And so, as you said, we would testify before the DC Council. We would meet with individual council members or meet with the mayor. We would do things like hold rallies, bringing lots of people together to chant and show what we wanted them to do. Entonces, tres cosas de los que hicieron con Ed y su asociación, el DCFPI, es hacer, testificar en las reuniones del Congreso, del Consejo. Let me just make a parenthesis. The council meets once a year to make the decisions on the budget, and that's when people can come and do these type of participations. Entonces, las personas que están interesadas en mejorar esta ciudad, una vez al año se hacen reuniones que son abiertas al público, donde deciden el uso de los recursos y del presupuesto anual, y ahí es donde se presentaban ellos. También en reuniones con el alcaldesa, con el mayor, y también en rallies o mítines públicos para informar a la población en general. Yeah, and we always tried to make sure that our coalitions included people who were directly affected so that they could talk about their experience and why this was so important, not just experts, but also the people who really would benefit from these policies. Eso me encanta, that's so great. Ok, entonces una cosa muy importante es que al generar estas coaliciones, ellos siempre tomaron en cuenta a nuestra gente y sobre todo a las personas que estaban siendo afectadas, ya sea que sea el asunto de educación o sea el asunto de housing, de vivienda. Ellos traían a las personas a que ellas mismas testificaran sobre el asunto y que no solamente se fueran a pagar ahí las personas que son expertos, sino también las personas afectadas. Yeah, so, you know, and together, as you know, the people together can be very powerful. So we were able to have victories for things like a $15 minimum wage, creating paid family and medical leave programs, investing more in high poverty schools,
Lots of Pausa. It's just, there is a lot there. Yeah, I'll stop. Entonces, como ustedes saben, el poder de la gente hace la fuerza. Y a través de esta organización, ellos pudieron lograr muchos avances para la ciudad. Y es a ellos que gracias a los esfuerzos en colaboración, tenemos el salario mínimo de $15 por hora en Washington, D.C. Paréntesis, Ed, it's important to mention that this is one of the highest per hour salaries in the nation. I think probably the highest, I think. Or, yeah, if not one of the highest. Mm-hmm. Entonces, este es un avance. This is a progress that it was able to achieve. Este es un avance que se logró gracias a este tipo de organizaciones para elevar el salario mínimo por hora. You also mentioned paid leave, right? Mm-hmm, yep. Entonces, también ese tipo de paga cuando uno tiene que salir, ya sea por, this can be by sickness, by which... When you have under the program, if you have a baby, you get 8 weeks. Both parents can get 8 weeks of paid benefits. If you have a sick relative and you need to take care of them, you can get 6 weeks. Or if you yourself are sick, you can take off 2 weeks with paid benefits. Entonces, gracias a estos esfuerzos, ya lograron en la ciudad que tú tengas un paid leave, que si tú estás trabajando en Washington, D.C., y estás enfermo, tú te puedas cuidar y tengas pagadas tus tiempo de cuidado por 2 semanas si es para ti mismo, por 6 semanas si es para cuidar a un enfermo familiar, y de 8 semanas si nace un bebé en tu familia, tanto para la mamá como para el papá del nuevo bebé. Yep. And this year we fought, even as a candidate, I participated in efforts particularly to help immigrants who are hurting in this economy, because as you may know, many immigrants, particularly undocumented, can't get unemployment insurance. So they lost their jobs and had no income at all. This is the reason why I decided to really reach for you for this, because I've been seeing it's a Latin program among our population that it's from El Salvador, from Honduras, which are big diasporas in our region. So let me just translate that. Entonces, esto es algo sumamente importante que a mí me tocó el corazón y fue por lo que hicimos esta reunión. And I'm sorry, we are still in that image. Let's go back here. Entonces, Ed me estaba comentando que sobre todo este año, pues ha sido muy importante tratar de ayudar a toda nuestra población que está sufriendo por la pandemia, problemas económicos a causa del COVID, pero sobre todo este año, aún como candidato ya haciendo esfuerzos muy, muy intensos para ayudar a nuestra comunidad inmigrante, inclusive a la que no tiene documentos, para que puedan recibir ese seguro y esa ayuda económica que se les ha sido negada por simplemente no tener los papeles, lo cual tanto a Ed como a mí nos parece una injusticia, porque esta comunidad es nuestra comunidad esencial, ¿no? That what we call frontline community. Somos los que estamos al pie del cañón apoyando, y mucha de esta comunidad es nuestra comunidad que habla español. Yeah. And, you know, one of the reasons I'm running is that fight for that assistance for people who live in our community and work hard and lost their jobs like everybody else. Mm-hmm. Should have been an easy, should have been an easy fight, but it was hard. And we barely won. We just got a little bit of assistance for those families. So I know many of them are still struggling. And if I get on the council, I'm going to fight to make sure they get the help they need. Entonces, Ed nos dice que él es muy consciente de que esas personas que más necesitan la ayuda son las que trabajan tan duro como todos los demás. Y él realmente empujó por esta ayuda, y hasta el momento se ha logrado un poquito de ayuda para las personas y un poquito de aseguranza económica para las personas indocumentadas, pero una de sus promesas de campaña es que si Ed logra volverse un consejero en el City Council, esta es una de las cosas por las que él va a luchar, que haya más apoyos económicos para todas las personas, independientemente si tienen documentos o no. Yeah. So that's why I'm running, and I am it's really important for me for the city to tackle its biggest problems, not just with a little bit, but to really address them at the scale that they demand. So just to one example, and then you can interpret. Oh, yeah. Para él es muy importante que las respuestas que tome el Consejo y la ciudad
sean al nivel de la crisis y al nivel de las necesidades que estamos viviendo hoy en día. And now let me rebuttal you. I'm very grateful that you mentioned this, Ed, because as you know, I have a page called Mexicanos con Biden, and that was one of the things that I noticed from our Latinx community, Hispano, call it as you wanted, that there was nothing mentioned about this, that the vulnerability that not only Latinos, but all the people that are in the, base of the pyramid were really suffering the need of this help. And so, the fact that you mentioned and talked to me about your compassion. Entonces, Ed está muy consciente. Yo le estaba contando que una de las cosas que recibimos de comentarios con el debate que hubo presidencial es que no se mencionó estas necesidades latentes en nuestra comunidad y en la gente que estamos pues, teniendo más desafíos con la pandemia. Yeah, thank you. So, just to talk about some of the things that are important to me, I'll just walk through some of them. Mm-hmm. One is, we have so much homelessness in our city, and as we become more prosperous, which is a good thing, the downside is that people can't afford to live here, and lots of people have lost their homes. And if you walk through Washington D.C., you see people sleeping in tents, and that's their home, and that's just a shame. And as a prosperous, caring city, we should do better than that. Thank you for mentioning that. Entonces, DC, como una ciudad próspera y una ciudad que le importan sus ciudadanos, debería estar haciendo más por las personas que no tienen casa o hogar y por todas las personas que han perdido sus casas por la crisis económica. Y este es algo en lo que Ed quiere trabajar y sobre lo que está sumamente preocupado por lo que se lanzó de candidato. Can I just tell you about that a little bit? I am resident of Ward 5, and Bloomingdale is one of the areas where we really see this happening. En Bloomingdale lo vemos suceder mucho. Es muy triste. We see a lot of people that have lost their homes. In addition of the people that we already have, because of the COVID, they don't have the way to take care of themselves. So, no se pueden cuidar a sí mismos y es una cosa muy triste que además de las personas que han perdido sus hogares. So, homeless, do you have any specific proposals for homelessness? ¿Tienes una propuesta específica? In some ways, we really know what to do. We have really good programs to end homelessness. We're just not supporting them adequately. So one program is called Permanent Supportive Housing. Mm-hmm. And it's very simple. It just means taking someone and giving them their own apartment and offering supportive services. My goal, and then I'll just stop talking, is that we make a commitment to help everyone who we know is experiencing homelessness end homelessness over the next 4 years. Let's make a commitment to do it completely, fully solve the problem over the next 4 years. Entonces, Ed tiene una agenda para resolver este problema en un plazo de 4 años en el que le quieren dar a todas las personas que necesitan un lugar para vivir un espacio. Él está hablando de que en la ciudad de Washington, D.C. sí existen programas como el programa Permanent Supporting Housing, que es el programa permanente de ayuda para darles una vivienda, en los cuales simplemente se les asigna un espacio para vivir y además de darles ciertos servicios de apoyo, supporting services. Pero que esto, pues el compromiso que él hace es mejorar el funcionamiento de estos programas y expandirlo para que llegue a todos esos que no tienen casa en un periodo de 4 años. Yeah. Okay. So I'm also very worried right now about all the people who can't pay their rent because they lost their jobs. And temporarily, the city has told landlords that they can't evict anyone. But at some point, that will end, and then landlords will start evicting people who couldn't pay rent because they lost their job through no fault of their own, and that we just shouldn't let that happen. Entonces, otro de los problemas que estamos muy interesados en resolver es el problema de la renta, porque la ciudad actualmente tiene una política que es una protección temporal. Aquellos que no puedan pagar la renta no se les puede correr, pero esta es una protección temporal. Y lo que dice Ed es que esto se tiene que hacer algo fijo y que no podemos permitir que echen a las personas solamente porque esto acabe temporalmente. Yeah. So some people, you may have heard people talk about canceling rent or cancel rent. Sí, algunas gentes han oído hablar de eso de cancelar la renta. Yeah. And that's what they mean. They say, no trabajo, no renta, right? If you Eso es lo que dicen, sí. No trabajo, no renta.
Yeah, if you lost your job, it's not fair to expect you to pay rent. It's certainly not right to have you lose your home. Si no es justo que te echen de casa y que te hagan perder tu hogar si no tienes dinero para pagarla porque no tienes empleo. Yeah, so I've been able to participate this spring in some what called rent strikes. Marching around an apartment building. building. He participado en las huelgas que hemos tenido en Washington D.C. que se llaman las huelgas de renta, los rent strikes. Yeah, and the really nice thing about them is that they've been very large, and almost entirely are people from many backgrounds and speaking many different languages. So of course, English speakers, but also Spanish speakers and African immigrants. Like it's very, very diverse crowd. Everybody is coming together, which is nice. And Pacific, and they're being very Pacific, right? Yeah. So, también una de las cosas que ha sido buena sobre las huelgas de renta, los rent strikes, es que han sido sumamente diversos y tienen una gran variedad de personas en DC que abogan por esto, que no son solamente latinos, sino también hay una gran población de africanos y de otros países del extranjero que viven en Washington, D.C., que están pasando por esta crisis. So that's one set of issues. I'm also very interested in issues around education as well, and there's just a lot of things there. One of them is about early childhood education, what we do with our little babies, our infants, and our toddlers. Una de las cosas que también es muy importante para Ed es la educación y sobre todo la educación, en la que se está enfocando ahora es la educación de etapa temprana. ¿Qué es lo que hacemos y cómo fomentamos el desarrollo de nuestros bebés y de nuestros párvulos, de los toddlers? Yeah, because we know that anybody who's seen a baby take their first step or say their first word, like we know how important this period of development is and how important it is to support families at that time. Yes, I have two babies. Tengo dos bebés y entonces Ed está diciendo que cualquiera que ha visto a un bebé caminar por primera vez o decir su primera palabra puede tener esta empatía de saber qué tan importante es su desarrollo y la adecuada educación en esta etapa temprana de su vida. Yeah. So, in my former job, I helped advocate for a legislation to ensure that every family had access to high quality childcare, called the Birth to 3 Act. But the money to implement it hasn't been appropriated yet, hasn't been found. El Birth to 3 Act. Birth to 3, yeah. Del nacimiento a los 3 años, 3 years old. Exactly. Entonces, una de las cosas que él ha empujado es un Birth to 3 Act. What exactly does this one accomplish? Well, it provides more support to families to have more support to early childhood education centers so they can provide high quality care. Okay, entonces lo que quieren apoyar con esto es que las familias tengan acceso a los centros o las guarderías que cuidan de manera de gran calidad a los niños desde el nacimiento hasta los 3 años. Now, let me just make a parenthesis there. It's important for people that are watching us. Es importante para la gente que nos ve que sepa that this is one of the few places in the whole country that has public free education starting at 3 years old. Yeah. Entonces, es importante saber que DC es una de las pocas ciudades en todo el país que tiene educación que se provee a los niños de forma gratuita a partir de los 3 años, which I think is for the vast majority of the children, although not everybody gets access, but the vast majority, ¿no? Es casi todos. Yeah, most people. And the Birth to 3 Act also, one important thing it does is increase the pay for the people who work in this field, because so many people who work in early childhood education, they need to know a lot about child development, and yet they make just barely above minimum wage. And most es verdad, y that's true, and a lot of them are Latinas. Entonces, una de las cosas que dice Ed es que una de las cosas de este 0 to 3 Act that I imagine you'll be pushing if you become a city council, es una cosa que él va a empujar todavía más si se hace, si es elegido candidato, si es elegido al consejo, es que se incremente el salario de las personas que cuidan, de las auxiliares y las asistentes en educación que están en todas estas guarderías y centros educativos de edad temprana, porque muchas veces
veces se les paga casi el salario mínimo o muy poco más del salario mínimo. Y la verdad es que necesitan preparación y entrega en estos eventos. Yeah. Trabajos, perdón. Yeah. And I think I don't know if you said it or not, but, of course, most of these workers are women and most of them are Black or Latina. Esto no lo dije, pero sí, muchas de las personas que tienen estos empleos, en su mayoría son mujeres y en su mayoría son de origen latino o de origen africano-americano en toda la ciudad. Yeah. So that's very important to me. I'm trying to think if there. Es muy importante para él. Yeah. I would like you to talk a little bit about the Green New Deal, because as a Sunriser myself, I've been part of Sunrise since 2018. Yo he sido parte de una asociación que se llama Sunrise Movement y el grupo de latinos que estamos ahí se llama Somos Sunrise. Y eso es por lo que yo conocí a Ed. El grupo de Somos Sunrise está haciendo phone bankings y ayudas por teléfono para ayudar a nuestra gente a que conozca a Ed en español y también en inglés. I'm going to put the website right here in a couple minutes. Si usted está interesado en apoyar a Ed con llamadas telefónicas, pues yo le recomiendo que le llame a su familia, a sus contactos, a sus vecinos, your family, your neighbors, your relatives. But also, si también quieres hacer phone banks, voy a poner aquí la información. Ahora, un minuto más. Sunrise Movement es uno de los principales motivadores de que se pase el Green New Deal, que en español le llamamos el nuevo pacto verde. Y este es un pacto en el que queremos impulsar la creación de empleos que sean dignos, que tengan un buen salario, como dijo él, pero también que sean en energías renovables o en tipos de servicios que van a ayudar a nuestro mundo a ser más regenerativo y un mundo sustentable. Entonces, la asociación de Sunrise Movement, la asociación de Sierra Club, let me put an image here in a minute. There's so many organizations that are of environmental origin and also of others. I don't know if you can talk a little bit of their support and why they are supporting it. Sure. Yep. So I am proud to have been endorsed, and I know you have a slide with all the endorsements, but by Sunrise Movement, and I was actually just did a show with them today. But also the Sierra Club and 350 DC, which is another environmental organization. There you go. Also, a number of labor unions. Déjame nada más decir eso. Hay muchas organizaciones por las cuales Ed se siente muy orgulloso de tener el apoyo, que son todas estas que usted ve aquí, que además de ser el Sunrise Movement que tenemos aquí, tenemos Sierra Club y el 350 DC, que es parte de la asociación de Bill McKibben, que han estado luchando por estas causas por muchos años. Y también está apoyado por todas estas asociaciones de trabajadores y de sindicatos, de unions. Yeah. Yeah, and I think they support me because they know where my heart is, they know what I've been fighting for, and that I have 20 years of actually successfully partnering with them to fight for important things, like in DC, something that's known as the Clean Energy DC Act, which is a sort of our own version of the Green New Deal. Sí, entonces, hay muchas cosas por las que estas asociaciones y grupos apoyan a Ed. La primera es porque saben dónde tiene el corazón plantado. And in that one, I'll make a commercial. I think that speaks for itself, no? The fact that all these organizations are supporting Ed tells you that in his labor, en esta labor que Ed ha hecho en 20 años, in these 20 years, he's been there in the council meetings, he's been there in the advocating, estado en todas estas reuniones que se hacen con todos los miembros del consejo para empujar los cambios que nuestra ciudad quiere ver. Entonces, los líderes de estas asociaciones, the leads of these organizations, they already know it. Han estado en la mesa con él empujando lo que ya habíamos dicho, el salario mínimo, right? The $15 per hour payment. The other thing that all these folks tell me they know you es lo del paid leave y también muchas cosas de los boards de las schools, que no has hablado, pero también mucha participación con las escuelas. Entonces son 20 años de prestigio. I don't know if that's a word in English, prestige, like they back you up, no? Those 20 years of interactions, of alliances, of pushing for everyone's good well-being in DC, por el bienestar de todos.
Pero además está el Clean Energy Act, que este es como un pacto para la energía limpia, que tiene mucho como de similitud con el Green New Deal a nivel nacional, pero el Clean Energy Act es específicamente para la ciudad de Washington, D.C. Y es un plan muy ambicioso. Do you want to elaborate a little bit on the plan if people don't know it? ¿Quieres decir un poquito de qué se trata? Yep. So, I mean, just like the Green New Deal, it recognizes that we have to move now to address the climate crisis, since the climate crisis is already causing so much harm, particularly for Black and brown communities. Entonces, así como el Green New Deal, este acuerdo habla de que tenemos que tomar acciones ahora porque las consecuencias que están afectando a las comunidades están afectando primordialmente a las comunidades de color, lo mismo que dice el Green New Deal. Yep. So the Clean Energy Act requires the district to have 100% renewable energy in just a little more than a decade. It's very exciting and ambitious. Entonces, el Clean Energy Act, este pacto de energía limpia, pretende tener a la ciudad de Washington, D.C., power, right? La energía que nos da lighting, heating, ¿no? La luz y el calor de la ciudad sea realmente que provenga de energía limpia en menos de 10 años. And this means no coal, no gasoline, no incinerator either, correct? That's right. Yep. So that means... Eso significa que la energía que viene a la ciudad no esté hecha ni del carbón, ni del petróleo, ni del incinerador. For me, the incinerator is a big issue, but we can do that later. I don't want to interrupt you. All right. So, yep. So it calls for things like every new building to rely entirely on electricity and to convert older buildings from natural gas heating to electricity over time. Entonces, muchos edificios de la ciudad no se funcionan con luz eléctrica, sino que están funcionando con su poder viene del gas. Entonces, esto significa que tenemos que cambiar el retrofit, la energía, que cambiarla a que venga del enchufe de la luz y no del gas, porque el gas contamina más. Yep. It also calls for us to switch to electric vehicles as well. So También cambiamos a vehículos eléctricos que no están con el poder de la gasolina. Yep. Propulsados. Okay. Yeah. And it's one of the goals is to help 100,000 low-income DC households get solar energy, called that Solar for All. Y otro de los programas que incluye este acto o este pacto es que 100,000 hogares de Washington, D.C. Obtengan su energía por medio de los paneles solares. Se llama energía solar para todos. Solar for all. Solar for all, yep. So it's ambitious, and a little bit like the Birth to 3 Act, the law has passed, but there's so much more work that needs to happen to make it really happen. Esto es, gracias Ed por decir eso, this is so important. Esto no es nada más que se pase la ley, porque la ley ya pasó y la intención, the good intentions are there, but hay muchísimas cosas que tienen que suceder para ir we say in Spanish, from the saying to the action, del dicho al hecho, ¿no? To take us there. Entonces, personas como yo que estamos activas en el grupo, en el mundo ambientalista, we trust on Ed, and that's why I'm giving him my support, because I believe that the city has so many challenges. La ciudad tiene tantos desafíos, and especially after COVID. Creo que hay dos formas de pensar en eso. I think there are two ways that I see people thinking about COVID and the pandemic. That, we need to step back on our ambitions of clean energy, or we need to step back. Y hay otras personas que dicen, no, al contrario, on the contrary. We need to really take this as the trampoline, as the propulsion to really make the switch and don't stagger, ¿no? No nos sigamos deteniendo en las energías sucias, sino realmente ponernos las pilas y avanzar en este periodo de 10 años que nos hemos propuesto. And really push forward in these 10 years, not be like trying to step back. Okay. Es la verdad. Gracias. Yes, yeah, exactly.
because the pandemic has exposed all the problems in our society, I think it's really a moment for us to, as you just said, Daniela, re-energize ourselves to fight them, and not just a little bit, but to really, really fight to make our society better, including clean energy, but other things as well. Entonces, lo que respondió Ed muy elocuentemente es que la pandemia simplemente ha expuesto los problemas que tiene nuestra sociedad y que esto es una oportunidad para forjar una sociedad mejor y que la hagamos de una forma que sea de energía limpia, pero que también hay muchos otros aspectos en los que podemos mejorar. Yeah. And one of the great things about the Green New Deal and the Clean Energy Act is transforming our energy system will create a lot of jobs. So it's Una not. de las cosas que tienen en común los dos, el Green New Deal y el Energy Act, es que al hacer estas transformaciones, esto va a generar muchos empleos. And I will dare to say better paid jobs. Y también mejor pagados. Yeah. So when we think about jobs, I also just I'm eager to do lots of other things to make sure that every DC resident has access to a good job. Podemos hacer muchas otras cosas para asegurar que los ciudadanos de DC tengan acceso a buenos empleos. And that's an important thing because I feel like a lot of people don't sleep in DC, I don't know if you have the percentage, but we are like one of those cities that people cannot afford to stay. Yeah. Déjame traducir eso y él va a responder sobre por qué tanta gente se tiene que desplazar dentro y fuera de DC porque no pueden pagar vivir en DC. Yeah. So one issue that's small but important is there are a lot of Latino immigrants who work selling food and other things on the street. Mm-hmm. The city has been very aggressive at stopping them by saying they don't have the proper licenses. Uno de los asuntos pequeños, pero igualmente importantes para nuestra comunidad latina, es que muchas de las personas hispanas que vienen a DC a hacer negocio tienen estos pequeños puestos, like the trailers or the farmers market, que venden puestos de comida en donde no se les ha dado el apoyo necesario con la administración actual local, porque se les ha hecho, pues se les han puesto obstáculos, ¿no? It's been a little bit more bothersome for them. Yeah, so they call themselves the vendedores. Ajá, los vendedores, sí. Yeah, and the police will come up to them and shut them down because they don't have the proper paperwork, when all they're trying to do is to raise a little bit of money to take care of their family. Entonces, Ed quiere apoyar con este problema que él ve que surge mucho, que alguien que solamente viene a tratar de hacerse un ingreso vendiendo comida de una forma legítima, viene el policía y le pide papeles que son demasiados papeles o que él no cuenta la persona, el vendedor, y esto le impide tener un ingreso económico. And how can you support them? Are you going to try to pass some act or something? Yeah, so there's legislation that's already been introduced but hasn't been passed that would stop the police from interacting with the vendedores at all. And what I would like to have them do is, if someone doesn't have the proper license, the solution is to shut them down. The solution is to help them figure out what they need to do to get a license. Entonces, lo que Ed quiere hacer es que pase una legislación que ya fue introducida, que quiere apoyar a estos vendedores, y lo que él propone es que si llega un policía con un vendedor que vende comida y no tiene los permisos necesarios, en vez de cerrarlo, de shut it down, lo que puede es ayudarle a conocer y entender cuáles son todos los pasos que tiene que hacer para legitimar todo su negocio y tener sus permisos en regla. Yeah, it's a nicer solution and it's better for everybody, right? Y es una mejor solución y es buena para todos. Yeah, for the vendors and the people that are hungry, Para los vendedores y para los que comen. They sell good food. Es buena la comida, la sabemos, sí, rica. Okay, es increíble como as we're doing the two languages, we're already like past, we're going through the time. Pero yo quiero saber cuáles son unos de los temas de los que tú realmente quieres tratar. Are there any specific topics that we really have to make sure to touch base? Let me just share my screen a little bit. Voy a acompañar un poquito. Nos contaste de tu familia,
Yo quisiera que hables un poco de esto. I would like you to talk a little bit about this because my family is also diverse and mixed, and I feel like that's one of the really big assets of being in DC. We're a very diverse community. And can you talk a little bit more about the schools and what your proposals are there? Sure. Las escuelas. Yeah. So that picture is my wife, Suzanne, in the purple, and my son, David, in the yellow, and my son, Adam, in the blue. Entonces, Susan es de morado, tu esposa, y después, your son in yellow is... David. David, el de amarillo, su hijo David, y acá de azul es su otro hijo. ¿Cómo se llama? Adam. Adam, ajá, muy bien. Yeah, and so David is 26 and Adam is 23. They both went to DC public schools starting at age 3. Sí, 26 y 23, ellos empezaron en las escuelas públicas de DC desde que ellos tenían 3 años. Yeah, and they had a very, very good education. They started out in Montessori, DC public schools, a few Montessori programs. Sí, en las escuelas Montessori de DC. And they didn't have very many after-school programs, so my wife and I just provided those. And that's one thing I would like to do is make sure that the city provides funding for really nice after-school programs for those for them. Una de las cosas que Ed puede hacer es apoyar con que las familias tengan acceso a mejores programas de apoyo en el tiempo del after school, de las 3 horas finales después de la escuela, porque es algo en lo que se puede apoyar mucho a las familias en DC. Yeah. Well, I think my mother just happened. Un segundo, Maya. So, are we good? Yeah. Okay, thank you for your patience. Nada más quería, I want to make sure to touch, she's a sweetheart, but I was looking for something. I can relate to that. My kids are also in the public system in Washington, D.C. They're in the DCPS charter schools, and they're bilingual option. Eso es en opciones bilingües. One of the, so you know that Maya just break in, can we just talk about the schools a little bit and the Green New Deal? ¿Podemos hablar de eso un minuto? Mira, como una advocate, como una activista, una de las cosas, some of the things that I've been trying to see the city or consider are the DC Clean Energy Act is really great, but we also have the DC 2.0 sustainability, and there's some aspects of it that I'm more familiar with, like the zero waste. And in this sense, there are a lot of areas of opportunity. Like they haven't really achieved any substantial progress in making a zero waste master plan. We've been pushing for that for 5 years. I'm part of the Sierra Club's Zero Waste Committee. And that will be something that I would like to call to your attention, because the food waste in Washington, D.C., el desperdicio de comida en Washington, D.C., no solo en los households, not only en las casas, not only in the restaurants o en los restaurantes, which now is actually been a little bit reduced because of all the takeouts and the new economy, pero también de los visitantes, and especialmente of the visitors, especially as we are all very hopeful to recover from this pandemic. La cantidad de basura que esté incinerada, besides the plastics and the non-renewables and the emissions of CO2 and methane, what I worry the most, lo que yo estoy más preocupada, is, let me give you an example. There is a pineapple that grows in Costa Rica for 3 years. 3 años it takes for a pineapple to grow. They take it in a bar or a restaurant or a house, and they cookie cutter, with that specific pineapple cutter. 30% of the pineapple goes to trash, and if that's not composted, those are water, potassium, valuable nutrients that are going to the incinerator. Entonces, they're never recovered. It's not like they go back to a landfill and somehow they percolate the environment. Our food for the last 20 years, en los últimos 20 años, has been depleted from nutrients. So it doesn't taste the same. And that is one of the focuses of the city that I see a lot of opportunity, because there is
Hay muchísimos empleos. There are jobs to be created in doing a more circular system of our streams. Resource recovery instead of just solid waste management, ¿no? El manejo de residuos, no solamente la recuperación, el manejo de basura. Do we need more composting? Is that? Oh, Yeah, hold on. Yeah, I'll do the same. I'll close the door here. Un segundo a todos y gracias por su paciencia. Yo estaba explicando a Ed sobre toda la contaminación que hay en la ciudad de Washington, D.C., que una piña tarda 3 años en irse y lo incineramos todo. Cuando se quema, esos nutrientes se van para siempre. Y eso, composting, but also... Composting, is that what we need? More composting? We need more composting, especially in the schools, but we also need to learn and teach people to not waste the food. There is a pyramid by the EPA. Hay una pirámide que empieza con el source reduction, lo que puede ser muy, muy benéfico en la ciudad. Y actually, I'm not sure if you're familiar with the Zero Waste Amendment Act that Council Member Che tried to pass. I'll be very happy to talk to you more about that in the future. But basically, because we weren't being able to pass a zero waste master plan, which should have been ready since 5 years ago, and it's not even, we don't even have that research that you were talking about to have a baseline of where we want to move forward to the level that is needed for the capital of the United States. So there's some isolated efforts. There has been a study about composting capacity in the DMV area, but people don't really know the scale of the problem as we have made much more progress with the Energy Act. Let me just put it that way. We are way behind in terms of waste. And so just to close that up, could you give some hope to our Zero Waste Committee and other people that are really focused on waste issues? Because that's also a part for we believe it as an enhancement for social and environmental justice. Yeah, absolutely. You know, I've been an advocate my entire career, so I want to after I win, I want to reach back out and say let's build an agenda together. And so tell me what's important. And so the Zero Waste Amendment Act, we need to pass it, and then we need to implement it. And we need to improve on it, and because that was like the very minimum. But okay, so we'll see what happens with the act. I really wanna raise your willingness to work on this. Yo estoy agradeciendo a él porque él dice que sí, que el asunto de la basura y de los desperdicios que deberíamos de aprovechar de una mejor forma, también es un asunto de justicia social y de justicia ambiental. Entonces, una vez que él llegue al Consejo, vamos a ver qué lineamientos y qué acciones podemos concretar. Yeah. Well, I'm excited about the idea of being on the council and being able to be part of so many solutions to so many problems. Like it's just making DC a better place in so many different ways. And so it's very, very exciting as we're talking about it today. Sí, entonces Ed está muy agradecido y sobre todo, pues, esperanzado porque las personas que están en el consejo tienen la oportunidad de tomar decisiones que permiten generar soluciones en muchos aspectos tan variados en la ciudad de Washington, D.C. Y él está listo para ser parte de esa solución. Thank you, Ed, for that. I just had one more slide that I wanted to share. Okay. Let me see if I can do that. It was this one that talks about how in DC, que es también interesante. It's interesting for people to know that we are one of the cities that has the biggest budgets, right? Yep. Can you talk a little bit about that? Maybe my numbers here are off, but it says like 1.5 billion. Is it more than that? How much is the budget that we have? If you include everything, including federal funds, it's about 15 billion, actually. $15 billion that Washington, D.C. has. Wow. Yeah. However, a lot of this relies on the revenue of businesses that are stagnant at this moment, correct? Yeah, we're facing a lot of trouble because, businesses are not making as much money, so they're not paying as much in taxes, and people aren't buying as much, so we're not making as much in sales taxes, and we're facing challenges. Yeah,
Entonces, un gran desafío que estamos viendo con eso es que el presupuesto que normalmente esperaban tener en Washington, D.C., no está llegando porque los empleos y los negocios se han visto afectados. Entonces, si no hay negocio, no hay impuesto, y si no hay impuesto, no hay presupuesto, right? It's like a domino effect. Es como un efecto dominó. Pero we are going to go to plow through this. Entonces, los nuevos miembros del consejo nos van a ayudar a salir adelante en esto. Yo también escuché que hay una ayuda federal. The federal government is going to help with $750 million to try to balance up the lack of resources that we're going to have, right? Yep. El gobierno federal va a ayudar para balancear este déficit en el presupuesto municipal con $750 millones, lo cual es un buen porcentaje de lo que hacía falta. Yeah, but we need more. As you know, we want the federal government. The Democrats are trying. We need the federal government to pass another relief package for businesses and for unemployment insurance and our public transit systems, which are suffering. Metro is suffering, as you know, terribly right now. Y ciertamente necesitamos más en Washington, D.C. y están tratando de pasar para que haya más ayuda, para que el gobierno apoye más, pero es todo con subsidios que tienen que ver con el sistema de transporte, de transportation, el metro, que han tenido mucho los problemas económicos. Pues muchísimas gracias. Just to conclude, I think it'll be good to touch base in this, just to say, sí, like in Spanish we say, ¿con qué te quedas? What do you take with you? Like the takeaway, no? I think that I take away that Ed Lazere really wants to do better administration of this. He's very, él es muy educado y reconoce los avances que ha tenido la ciudad. I really appreciate your kindness in recognizing all the good things that our city has already achieved, because also you've been part of the process of it on the other side, right? On the outside. Y entonces reconocer que sí es lo que hemos logrado, pero con estos recursos, with these resources, the city, and what Ed is saying is that we should have, que debemos tener un hogar seguro, que podamos mantener y conservar lo que es affordable housing, ¿verdad? Un hogar seguro para todos, acceso a atención médica, which we didn't touch much, but you really are a champion on this, healthcare for everyone, documented, not documented, correct? Yep. También una buena escuela, de access to school, and also more equity in the way that funds are distributed, right? Yeah, more money. Yeah, particularly more money for the schools where there's a lot of children who come from low-income families, English learners, low-income families, children with special needs. Mm-hmm. Entonces, a lo que aboga Ed es que haya más recursos, especialmente en las escuelas que están con mayor población de familias en escasos recursos o de comunidades en las que el inglés es su segundo idioma o que están en barrios más rezagados, ¿cierto? Yeah. And finally, the salary that you have been a champion of already accomplishment, but increasing salaries for specific groups of people, ¿no? Como los caregivers en las escuelas y un salario digno para todos los trabajadores de DC, para las minorías, pero también con energías limpias a través del Clean Energy Act y apoyando el Green New Deal, ¿cierto? That's all good. Yep. Pues muchísimas gracias, Ed. Es un honor que hayas estado aquí con nosotros hoy. ¿Tienes algunas palabras que quieras concluir, concluding words? It has been a pleasure, Danielle. I really enjoyed this, and thank you all for listening. If you share my enthusiasm and my love for Washington, D.C., and my passion for making it a better place, I hope you'll look at my website, and I hope you will vote for me. And I look forward to being your council member. Entonces, muchísimas gracias, Ed. Yo voy a poner tu página de internet aquí. Let me just do it for a second. Tal vez con esta página mejor. Si tú crees en Ed, si como yo tienes certeza que él tiene su corazón en el lugar adecuado, si te cayó bien, pues él te invita a que votes por él, porque realmente va a estar apoyando los cambios que son necesarios en nuestra comunidad. Y si quieres apoyar su campaña, ahí está su página de internet, pero sobre todo te invitamos a que lo apoyes con tu voto.
Do you know by chance when is the last day for registration, or if people can register any day? And can you remind us a little bit on the dates for early voting, etc.? Yeah, you can register online up until October 12th. Te puedes registrar en línea hasta el 12 de octubre si lo quieres hacer de manera virtual. If you go in person, you can register the same day you vote. So if you go... Si vas en persona, puedes registrarte inclusive el mismo día que votas. And early voting starts October 27th. Y el voto temprano empieza el 27 de octubre. 27. Ok, muchísimas gracias. Cuando vean en su boleta, presidente, yo los invito a que voten por Biden. Cuando vean una parte del council member, van a tener opción de 2 opciones, y en una de esas opciones les invito a que voten por Ed Lazere. Muchísimas gracias. Oh, gracias. Okay. Adiós. Adiós.